Último día de capacitaciones de Google Workspace de este mes de marzo. Quiero recordarles que este es un espacio que ha sido creado por Información con el objetivo de brindarles información valiosa acerca del uso de herramientas de Google Workspace y cómo pueden aplicarlas en sus empresas. Nos complace siempre ayudarlos a optimizar su trabajo con estas herramientas de uso diario y esperamos que encuentren en estas capacitaciones un servicio bien útil y beneficioso para ustedes. Entonces, dentro de la agenda de hoy estaremos hablando sobre Google Vault, cómo funciona para administrar, retener, buscar y exportar correos electrónicos, también como chats registrados y contenidos de archivos de Google Drive desde sus empresas. Nos acompaña nuevamente el día de hoy, como en ocasiones anteriores, Edwin Camilo Moreno. Él es especialista en Workspace y nos explicará bien las funcionalidades de estas herramientas. Por favor, si tienen alguna duda, alguna inquietud, la ponen en la cajita de texto en la parte derecha inferior y a medida que transcurra la sesión, Edwin nos ayudará con sus respuestas. Bueno, entonces les agradecemos una vez más su presencia, su puntualidad y les damos la bienvenida. Dale, Edwin. Hola. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, me presento. Mi nombre es Edwin Moreno. Soy implementador de Google Workspace. Y bueno, el día de hoy, como ya lo explicó Adriana, vamos a tener una capacitación de la herramienta de Google Vault. Entonces vamos a empezar por allí. Entonces, cualquier preguntita por allí, pueden levantar la manita por allí o activando el micrófono o por ahí escribiendo la pregunta en el chat de la MIT para poderles ayudar. Listo. Entonces, ¿qué es Google Vault? Bueno, Google Vault anteriormente se conocía como e-discovery. Es básicamente lo que es todo lo que abarca el descubrimiento electrónico, ¿sí? Lo que entra investigación, una búsqueda, por ahí inclusive una exportación de ese correo electrónico. Eso es lo que es Google Vault, ¿sí? Además del correo, también podemos retener, por así decirlo, conservar datos como documentos, cualquier tipo de documento que podamos almacenar en nuestro Google Drive. También, inclusive, también podemos retener todos los correos que manejemos en grupos, en nuestros grupos que podemos crear en la consola. Podemos retener este correo también. Podemos retener lo que son esos proyectos que creamos en sites, ¿sí? Todas esas páginas web que podemos crear por allí, también las podemos retener. Todo lo que es las videollamadas también, las podemos retener. Y lo que es Google Chat, ¿sí? Esas conversaciones las podemos conservar. Además de hacer conservaciones, ¿sí? De retener ese correo, podemos como eliminar esos correos, esos datos, esos archivos de los servidores de Google, ¿sí? Esta eliminación a veces se solicita por entidades del gobierno, ¿sí? Cuando no quieren que estén sus datos por allí en ninguna parte, también podemos hacer algo para eliminar todos esos datos que no estén por allí. En ocasiones, bueno, en ocasiones no, la ley lo exige. Si no estoy mal, la ley exige que tengamos que conservar, algunas empresas tengan que conservar todo lo que tiene que ver con el tema de facturación, ¿sí? Alrededor de 7 a 10 años. Esto es muy bueno. Esta herramienta nos serviría pues, para conservar esas facturaciones. Y pues el día que entren en una investigación, ya lo que la ley no lo exija, podemos mostrar todos esos documentos, ¿sí? Eso también para eso podríamos hacer uso de esta herramienta. Podemos encontrar el tema de conservaciones y también lo podemos ver como retenciones, ¿sí? Estas dos definiciones pueden variar según cómo tengamos por allí, según el traductor que tengamos, entonces nos puede variar, pero básicamente son los mismos.
Básicamente las conservaciones, bueno, conserva sus datos y lo podemos conservar de forma indefinida, ¿sí? Sin ninguna fecha en específico. Esta fecha indefinida o este rango indefinido es un rango de 100 años, ¿sí? Entonces, pues tenemos varios, un amplio rango eh, de días, pues para conservar estos archivos. Y en esas conservaciones también podemos eliminar datos, documentos, si así lo deseamos, con, pues, definiendo unas reglas que ya vamos a ver a continuación. Por allí también podemos encontrar asuntos. Estos asuntos son básicamente esas búsquedas y exportaciones de esos datos a esos usuarios, ¿sí? Eso es lo que son los asuntos aquí en Google Vault. Y por último tenemos un tema de auditoría e informes, que en donde podemos ver todas esas acciones, todos esos movimientos que hicieron en esta herramienta. Todos los administradores que tengan uso de esta herramienta, pues va a quedar todo registrado por allí. Si consultó algo, si editó, si creó algo nuevo, si eliminó algo, pues va a quedar por allí. También tenemos una auditoría para esos asuntos, ¿sí? Entonces podemos por allí mirar qué usuarios hicieron una exportación de un documento en específico, de una cuenta en específica. Entonces también la podemos ver por asuntos, esa auditoría. Bueno, entonces ya sabemos lo que es Google Vault. Por aquí tenemos básicamente dos formas de acceso. Ya los que tienen, los administradores de Google Vault, pues van a encontrar por aquí en la parte superior derecha el iconito de Vault, ¿sí? Los usuarios que no tengan el permiso, pues no van a encontrar esta herramienta por allí. Tenemos otra opción por allí, mediante la URL vault.google.com, también podríamos estar accediendo por allí a la herramienta. Ya vamos a entrar más en práctica. Les voy a mostrar por aquí. Aquí, entonces aquí es una forma de acceso que tenemos. Y básicamente esta es nuestra vista principal que vamos a encontrar. Entonces, lo primero que podemos ver son las conservaciones, ¿sí? Ya sabemos que podemos conservar los datos de forma indefinida o eliminarlos. Transcurrió un tiempo o pues según lo que definamos por allí, según las reglas. Vamos a entrar por aquí. Lo primero que vamos a identificar, pues, son unas reglas predeterminadas que al ser la primera vez que ingresamos, la vamos a encontrar sin conservación predeterminada. Eh, Esto quiere decir que ahorita no está funcionando Vault, ¿sí? Si no entramos aquí a definirlas, a activar estas acciones, estas reglas, no nos va a conservar, no nos está haciendo ninguna conservación, no está haciendo nada, ¿sí? Entonces, como primer paso, tendremos que entrar por aquí y comenzar a activar estas reglas para cada uno de los aplicativos. Eh, por aquí, pues, bueno, entonces tenemos para Gmail, para Drive, para grupos de Google, para chats, para Meets y para Sites. Entonces, inicialmente, podemos entrar por aquí y podríamos definirlo como indefinidamente. Esto quiere decir que pues, se nos guardarán los mensajes, los correos de forma indefinida sin seleccionar ningún periodo de tiempo, ¿sí? Hasta que nosotros cambiemos esta regla, ¿sí? Podríamos iniciar con esta conservación inicial, lo podríamos dejar de esta manera, o si ya queremos entrar a eliminar documento, información de los servidores ya de Google, ya seleccionamos periodo de conservación. Por aquí ya encontraríamos nuevas opciones por allí. Lo primero que podemos ver por aquí son los días. Entonces, bueno, tenemos un rango mínimo pues, desde un día a 36.500 días, que es básicamente 100 años. Mm,
Entonces, aquí podemos definir como ejemplo 30 días. Entonces, queremos que se nos conserve 30 días esos correos electrónicos. ¿De qué usuarios? De todo el dominio, ¿sí? Esta regla predeterminada funciona para todos los usuarios inicialmente. Entonces, se van a retener los correos electrónicos 30 días y al finalizar ese periodo de días, tenemos que configurar por aquí una acción posterior. Entonces, una vez que se acaben estos 30 días, podemos purgar solo los mensajes eliminados de forma permanente, ¿sí? O sea que no vamos a tener opción de recuperar esos correos que los usuarios hayan eliminado de forma permanente. Ya no lo vamos a encontrar después de 30 días, ¿sí? Y como segunda opción, tenemos la opción de purgar los mensajes de buzones de correo de la bandeja de entrada de Gmail y los mensajes eliminados, ya sean que los mensajes eliminados de la papelera, o sea, definitivamente. Y esta regla purga los borradores, o sea, todo lo que es el correo electrónico. Entonces podemos manejarlo de esta manera o de la otra forma si lo queremos, ¿sí? Esto, como les dije, estos son casos muy únicos cuando las empresas por allí, el Estado lo exigen, que no pueden haber registros por allí de correos, entonces tienen que eliminarse esos correos, no pueden estar por allí, ¿sí? Entonces tenemos esas opciones. Entonces, por aquí una advertencia, la acción seleccionada puede eliminar definitivamente mensajes que los usuarios quieran conservar. Bound no es un archivo ni una copia de seguridad y por lo general los mensajes que se eliminan definitivamente no se pueden recuperar, ¿sí? Entonces, esta acción que estamos haciendo aquí es para eliminar estos correos, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado de estas configuraciones. Bueno, podríamos hacerlo indefinidamente, ya se me conserva todos los correos sin problema, no se me elimina nada, entonces lo podemos dejar indefinidamente. Y ya aquí, si pueden notar, ya cambia el estado y ya ahí ya se me está ejecutando la herramienta, ya está entrando a trabajar la herramienta. Por aquí, entonces podemos hacer lo mismo, muy similar a lo que es Drive, a todos nuestros documentos que tenemos por allí. Tenemos igualmente la opción de indefinidamente o un periodo de conservación. Aquí pues cambia un poco. Bueno, igualmente tenemos a partir de 1 a 100 años, si lo deseamos, un rango por allí. Y tenemos una opción por allí, fecha de creación o fecha de modificación, ¿sí? Esta fecha de creación la va a tomar, digamos, si subimos el día de hoy un PDF, creamos ese PDF el día de hoy, la va a tomar como ese origen, ¿sí? La fecha de creación desde el origen, ¿sí? No es de la fecha de creación de lo que hayamos subido por allí, sino de la parte del origen, ¿sí? Que lo tengamos en cuenta por allí. Tenemos una fecha de modificación, que igualmente la toma desde el origen, o si creamos el documento directamente en Drive, pues la toma por allí. Y pues a partir de esas fechas, se va a contar ese periodo de tiempo, ese periodo de días, ¿sí? Entonces lo podemos dejar fecha de creación. La acción que se realizará al finalizar el periodo de conservación, entonces lo mismo. Al terminar este periodo de días, digamos un mes, 30 días, queremos que se elimine definitivamente solo los elementos eliminados de forma permanente, ¿sí? Que ya no podamos, no estén por allí los documentos por allí alojados en los servidores de Google cuando los usuarios los eliminen de forma permanente. Entonces ya no podremos recuperar esos archivos, ¿sí? O otra opción, que no se me da la anterior, pues básicamente se van a eliminar todos los elementos de las carpetas Drive de los usuarios, incluidos los que no se hayan eliminado de forma permanente, ¿sí? Entonces todo se va a eliminar básicamente después de este periodo. Bueno, esto de eliminación puede ser confuso. Esto no es que pasen 30 días y entre la herramienta allí a la cuenta del usuario y le quite todos esos archivos. No, esto no pasa así. Sino que digamos, cuando ya
los usuarios comienzan a eliminar ya definitivamente, pueden quedar retenidos, pueden quedar por allí archivos que no queremos que sean conservados. Entonces, con esta herramienta los eliminamos por allí los servidores, ¿sí? Pero en la cuenta, si el usuario no los elimina definitivamente, pues los usuarios los van a poder encontrar por allí, ¿sí? Entonces es bueno tener por allí esto en cuenta. Entonces, igualmente lo podemos dejar indefinido, si no tenemos allí ningún problema en dejarlo así. Y ya, igualmente ya ya está trabajando Google Vault para estas dos herramientas, inclusive para estas de aquí. Entonces, básicamente, lo mismo para las demás herramientas. Una vez ya definidas nuestras reglas predeterminadas, ya podemos pasar a las reglas personalizadas. Aquí ya podemos escoger ese alcance, escoger unas condiciones y hacerlo esa regla más personalizada, esa conservación más personalizada. Que igualmente podemos observar las que ya tengamos por allí en funcionamiento. Por aquí unas condiciones, una duración y una acción después de la duración. Podemos crear nuestras propias reglas. Entonces aquí elegimos el servicio, los que queremos retener. Entonces en este ejemplo podemos retener todo lo que tenga que ver con los correos. Y aquí seguiría el alcance. Acá podemos elegir por unidades organizativas, ¿sí? Estas unidades organizativas, pues básicamente en nuestra consola de Google Workspace es donde creamos esa unidad organizativa y por allí agregamos los usuarios, ¿sí? Entonces, digamos, en una unidad organizativa podemos tener 10 usuarios, 10 gerentes, por decirlo así. Entonces allí como que agrupamos esos usuarios. Entonces aquí elegimos. Básicamente aquí sería la principal. Esta es nuestra unidad organizativa de prueba. Entonces la identificamos. Y aquí podríamos escoger una en específico. Por aquí. Vamos a buscarla. Buscamos la unidad organizativa, donde están agrupados nuestros usuarios. Continuamos. Y aquí como opción, una condición. Entonces, si lo dejamos así tal cual en blanco, esto quiere decir que nos va a retener, a conservar todos los correos, ¿sí? Todos los correos sin importar los términos, el asunto, todo lo va a hacer. Por aquí, digamos, pueden pasar varios casos. Entonces, si lo elegimos, digamos, 1 de marzo, nos va a hacer la retención desde el 1 de marzo y nos va a continuar haciéndolo, ¿sí? Entonces, o sea, nos va a retener todo el correo hasta el 1 de marzo, ¿sí? Y en adelante. Esto sería la configuración. La siguiente podría ser lo contrario, quitar esta fecha, damos el día de hoy, y todo lo que desde que hayamos creado nuestro dominio, desde que hayamos iniciado, comenzado por allá a utilizar nuestro Gmail, entonces no los va a retener, ¿sí? Eso es lo que podemos hacer por allí. Inclusive podemos escoger un término, inclusive podemos definir un mes, por ejemplo allí, el mes de marzo, y escoger un término para que nos haga esa búsqueda en estos usuarios que estén aquí. Si queremos conocer un poco más, aquí Google nos ofrece una documentación de qué casos podemos poner por aquí para hacer una búsqueda más detallada, más profunda, por así decirlo. Bueno, aquí podemos ver la parte de Gmail, operadores de búsqueda de Gmail. Aquí vemos algunos operadores que podemos utilizar. Y de pronto para un ejemplo por allí, podemos usar la palabra subject, ¿sí? El asunto. Entonces podríamos buscar un asunto en particular para que nos haga esa búsqueda.
Ya de pronto lo podemos hacer para algunos correos que son importantes, igualmente con la palabra importante, entonces sería la palabra subject, así tal cual, la tenemos que seleccionar. De pronto escoger solo los correos que son importantes. ¿Sí? Empezaríamos una búsqueda en este mes de marzo, solo los correos importantes para estos usuarios. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo aquí, básicamente. Bueno, podemos manejar con las condiciones que deseemos por allí. Es encontrar unos correos específicos solo para ciertos destinatarios. Bueno, sí, en fin. Porque podríamos dejarlo así. Y por último sería la duración y la acción. Entonces, si vemos es algo similar a lo que vimos anteriormente, lo podemos hacer indefinidamente, ¿sí? Para que nos conserve los correos. O hacer periodo de conservación, que ya sería la eliminación de esos correos por allí. Entonces, igualmente tenemos el rango de días y por allí varias opciones de purga para que se eliminen definitivamente esos correos del servidor de Google. Como lo dije, esos son casos particulares. Entonces lo podríamos dejar indefinidamente para no complicarnos pues, de pronto por ahí con ese tema de eliminación. Y así podremos crear nuestra regla personalizada para hacer esa retención. Una vez por allí creada nuestra retención, si no estoy mal, es esta de aquí. Ya esta regla personalizada va a estar como más, va a tener más prioridad sobre la regla predeterminada, ¿sí? Entonces, primero se va a tomar la regla que creamos, la retención, y después así pasa a las reglas predeterminadas, ¿sí? Para que lo tengamos por allí en cuenta. Aquí tenemos una configuración. Esto es por si queremos crear una regla específica, una política específica solo para Meet, ¿sí? O la podemos que esté predominada de Google Drive, ¿sí? Podemos dejar así. Entonces, todo lo que definamos por allí en Drive va a quedar igualmente para Meet, ¿sí? Entonces, tenemos esta opción de aquí, o simplemente separarla y que todas las grabaciones de Meet se tomen por separado. ¿Sí? Una política más separada por allí. Entonces, lo podemos hacer por aquí en configuración. No sé si hay alguna pregunta con base a las conservaciones por allí para poder seguir con la parte de asuntos. Listo. Listo. Entonces, seguimos por allí con asuntos. Entonces, los asuntos son esas búsquedas, exportaciones que podemos hacer ya inclusive a las conservaciones o a todos los datos o una cuenta en específico y buscar toda esa información. Entonces vamos a entrar por aquí en asuntos, que igualmente sale el listado de todos los asuntos que hayamos creado. Y aquí tengo la opción de crear. Va a ser un asunto de prueba. De prueba. Sí, señor. Sí, señor. Te escucho. ¿Cómo estás? Una pregunta. Yo tengo entendido por la literatura de Google, perdón, buenos días a todos, perdón, que Buenos Google días. Drive tiene una característica y es ilimitado, ¿correcto? Ilimitado. Que uno puede guardar todo lo que quisiera, o sea, no está sujeto a la Ok. capacidad de la cuenta, sea este Starter, sea Enterprise Plus, por ejemplo, sino que guarda y guarda y guarda todo. ¿Es correcto o me equivoco? Exactamente, señor. Pues tenemos la opción de hacer la parte indefinida, que como vimos tiene una capacidad de 100 años y puede cubrir a todos los usuarios. Ok. Pregunta, porque hay clientes Ujú. que son difíciles y se me ocurrió hacer esta pregunta en realidad. Si la capacidad, imaginemos que el cliente tenga una cuenta
starter de 30 gigas. E imaginemos que llega a su capacidad total. Elimina correos, imaginemos el 50%, y se liberaría un inbox de 15, que le quedaría un inbox libre de 15 para seguir transaccionando y así sucesivamente. ¿Lo podría hacer de esa manera? Bueno, sí se podría llegar a adecuar así, pero bueno, eso ya sería como sería de forma automática. Si el correo sí llega a Google, lo puede retener. Ok. Si llega a nuestro Gmail, lo retiene. Si nunca llega, no puede ser pues, por allí retener. Entonces sí tenemos que estar por allí seguros del almacenamiento que tenemos, que no, pues, no llegar al límite y no perder información. Ok. Sería como Vamos a eso. decir que por $50, que es lo que cuesta Google Gold, podría tener una cuenta ilimitada. Adaptarla a Sí, ilimitada. sí, señor. Sí, Ok. podría ser. Ya. Gracias. Dale, listo, señor, con gusto. ¿Alguien más tiene la manita levantada por ahí? Listo. Entonces, por allí continuamos con los asuntos. Bueno, por aquí entonces vamos a crear un asunto de prueba, una descripción que es de manera opcional. Lo más recomendable que se ponga por allí para poder saber un poco más qué vamos a hacer con ese asunto. Creamos el asunto y aquí ya podemos hacer una búsqueda, ¿sí? Aquí lo primero que podemos seleccionar es el servicio. Entonces, correos electrónicos, documentos, correos por allí que manejemos en los grupos, en algún grupo específico, o Google Chat, ¿sí? Son conversaciones que puedan tener los usuarios por allí. Entonces, podríamos seleccionar Gmail. Aquí, fuentes de datos, si queremos todos los datos, ¿sí? Todos. Datos retenidos, que son los datos de las conservaciones que hayamos tenido por allí. Bueno, aquí datos retenidos son esas conservaciones que podemos hacer aquí en bloqueos. Aquí pues puede ser un poco confuso, pero aquí son unas retenciones que podemos hacer para esa búsqueda, ¿sí? Entonces podríamos hacer datos retenidos, pero pues tenemos que contar que por aquí tengamos nuestra retención, ¿sí? Entonces por aquí podemos seleccionar un nombre, el servicio, pues básicamente tiene que ser lo mismo. Y por aquí el alcance y las condiciones que ya vimos anteriormente. El alcance ya sería a qué usuarios o a qué unidad organizativa vamos a escoger y las condiciones que ya las vimos anteriormente. Entonces aquí hacemos como ese bloqueo, por así decirlo. Y aquí en búsqueda lo usamos. Pues seleccionamos datos retenidos y nos estaría seleccionando las cuentas que tengamos por allí seleccionadas, ¿sí? Y tenemos otra opción que son datos sin procesar, que sería todo lo contrario a todo lo que no tengamos en retenidos o en bloqueos, ¿sí? Entonces, esos son las opciones que tenemos por aquí. Podemos seleccionar todos los datos, cuentas concretas, todas las cuentas, ¿sí? Cuentas concretas, solo una o dos usuarios en particular o una unidad organizativa en específico, ¿sí? Entonces podríamos usarlo como cuentas concretas y aquí simplemente seleccionamos esos usuarios. Aquí nos facilita pues el directorio, todos los usuarios que tengamos así similar, simplemente seleccionarlos. Aquí una hora pues ya predeterminada, podemos cambiar si lo deseamos. Y aquí algo opcional, ¿sí? Esto es de manera opcional, lo podríamos dejar así en blanco. Esta configuración ya haría una búsqueda de todos los correos de este usuario. Entonces podríamos hacer esa búsqueda. Y aquí básicamente vamos a encontrar todos esos correos, todos los correos que tiene ese usuario, así hayan sido eliminados de forma definitiva, ¿sí?
Entonces aquí hace esa búsqueda, podemos hacer algo, escoger una fecha en específico, para mostrarles por aquí algo. Aquí el 3 de marzo. Entonces vamos a hacer una búsqueda solo el correo del 3 de marzo para este usuario. Entonces aquí hace esa búsqueda y aquí hay bueno, unos correos que yo tenía por aquí de prueba que los eliminé definitivamente. O sea que no los vamos a encontrar por aquí en nuestro Gmail. Entonces es esta misma cuenta que estamos haciendo esa búsqueda. Por aquí papelera. Y por aquí pues no vamos a encontrar un correo por allí que diga hola o algo así. Bueno, hola, algo diferente a lo que vamos a observar a continuación. Pero no vamos a encontrar el correo que vamos a hacer la búsqueda, ¿sí? O sea, el usuario ya los eliminó definitivamente. Entonces aquí lo comprobamos de esta forma. Aquí el 3 de marzo. Y estos son correos que ya eliminé definitivamente, pero sin embargo lo encontramos todavía en Google Vault, lo podemos encontrar. Podemos seleccionar ese correo, podemos identificar por allí el usuario. Bueno, cuando son de mismo dominio, vamos a encontrar como las iniciales de ese correo, del dueño y a quién se le fue enviado, ¿sí? Mostrar detalles. Lo que podemos identificar ya son las cuentas, los correos, una hora, el asunto y esa ruta por donde pasó ese correo. Entonces, inicialmente se recibió, se mandó a papelera y se eliminó, ¿sí? Entonces aquí lo podemos identificar con esta palabra clave, que fue eliminado definitivamente. Tenemos por aquí la opción de imprimir este correo, ¿sí? Ahí este es como el formato que se nos genera por allí, en caso de necesitarlo. Mostrar original para ver como más metadatos, más información, el encabezado de este correo, ¿sí? Por ahí unos IDs, el ID del correo pronto, si lo requerimos. Entonces nos facilita esta información. Aquí tenemos la opción ya de hacer nuestra búsqueda y tenemos la opción de hacer un recuento. Esto pues básicamente nos dice que encontró 8 correos de un usuario, ¿sí? Entonces si tuviéramos 10 o más usuarios, nos saldría por aquí esta información. Podríamos descargar esta información en un formato de hojas de cálculo para analizar mejor esta información, tabularla mejor, hacer nuestros propios filtros, si lo deseamos así. Una vez ya editada nuestra consulta, tenemos la opción de hacer esta exportación. Y aquí vamos a exportar todos estos correos. Simplemente aquí damos un nombre. Incluir contenido en modo confidencial de Gmail. Y aquí el formato, Mbox o PST, que ya últimamente pues está utilizando mucho archivos PST. Lo podríamos seleccionar y hacer esa exportación, ¿sí? Por aquí nos sale un aviso que se va a conservar esa exportación por 15 días, ya después ya tendríamos que volver a hacer la búsqueda y volver a hacer la exportación, ¿sí? Entonces podríamos exportar esta información y ya por aquí podríamos ver esas exportaciones que estén por allí en curso o que estén enlistadas por allí ya, listas para descargar. Una vez llegue a 100%, ya por aquí se nos va a habilitar la opción de descargar. En dado caso eliminar o en dado caso transcurrir ya los periodos de días, se nos va a reducir esta cantidad de días. Es lo que podemos hacer en la parte de los correos. ¿Listo? Y aquí por último tenemos una auditoría. Entonces por aquí podemos seleccionar un periodo de días, un mes en específico, si así lo deseamos, y hacer una evaluación
un análisis de qué ha hecho este usuario en particular. ¿Sí? Aquí podemos seleccionar un usuario. Y aquí nos sale la opción de si queremos que nos salga qué búsquedas hizo este usuario, qué retenciones, qué exportaciones hizo, asuntos, vista de documentos, consultas guardadas, conservaciones, auditoría, ¿sí? Nos va a salir todos estos eventos. Sí. Esta auditoría es únicamente a este asunto que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, todas esas búsquedas, todas esas aportaciones que hizo este usuario, la podemos descargar y visualizar qué acciones hizo, cuándo las hizo, y a qué usuarios modificó, a qué usuarios hizo esa consulta, qué nombre del archivo visitó, revisó, ¿sí? Es lo que podemos detallar por allí, en esa auditoría. Es esta parte de los asuntos, entonces quisiera mostrarle por aquí, editar la consulta, ya mostrarle algo, cómo podemos hacer para Drive, nos salen unas opciones nuevas. Por aquí, entonces igualmente la acción de todos los datos o datos retenidos, ¿sí? O sea, ya sabemos que datos retenidos son esas retenciones que hacemos aquí en bloqueos. Entonces, todos los datos, cuentas concretas, unidades organizativas, unidades compartidas. Las unidades compartidas son básicamente, pues, esos documentos que tenemos por allí en esas unidades. Podemos trabajar de forma colaborativa o inclusive Google Sites. Entonces, pueden ser bueno, cuentas concretas igualmente para este usuario. Y la opción de incluir elementos de unidades compartidas, ¿sí? Por aquí la hora, unas condiciones, las queremos manejar. Si queremos conocer un poco más, igualmente vamos aquí, más información. Podemos conocer qué podemos colocar aquí, pues para hacer algo más preciso. Y por acá hacer ya como esa búsqueda. Entonces aquí podemos identificar todos esos documentos que tiene el usuario, igualmente, así hayan sido eliminados de forma definitiva, lo vamos a encontrar aquí. Podremos abrirlo si lo deseamos, ver, consultar esta información, ver qué contiene por allí. Y como siguiente opción, descargar esta información. Lo podemos hacer. ¿Sí? Es lo que podemos hacer. Podemos hacer esta exportación de todos estos documentos por aquí. Es muy similar, sino que pues básicamente nos va a generar un archivo comprimido, ¿sí? De todos estos documentos. Y ya lo tendríamos por allí. Entonces se hace el proceso, se hace el análisis, igualmente tenemos 15 días para hacer esa descarga de esos archivos, o si no ya después nos toca volver a hacer esta búsqueda y volver a hacer la exportación. Es lo que podemos hacer. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver esta exportación de correo, ya se hizo y ya la podemos descargar. Es lo que podemos hacer en cuestiones de esas aplicaciones. Y ya, para terminar, tengo la parte de informes, que ya es lo mismo, similar a los informes que le podemos hacer a los asuntos, sino que estos informes ya es general, ya es muy general, ¿sí? Para los administradores que entran por aquí en conservaciones y por allí eliminó algo, modificó algo, va a quedar por aquí registrado en los informes. Entonces aquí podremos entrar y pues básicamente es lo mismo que vimos anteriormente. Podemos escoger un periodo. Si lo dejamos en blanco, pues nos va a hacer un registro, un conteo de todas las acciones de todo el periodo inicial que ha hecho por allí ese administrador. A qué usuarios de Vault, de esos administradores, queremos hacer ese informe, generar ese informe, y las acciones, ¿sí? Los eventos que queremos ver por allí. ¿Sí? Una vez bueno, por aquí ya he hecho modificados estas opciones, descargamos ese informe y ya podemos ver todos esos detalles.
todas esas acciones que ha hecho este administrador en particular. Esa sería ya la parte de informes. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que les pueda colaborar por allí. Con todo esto de Google Vault. Naren, ¿tiene la mano levantada? ¿Quieres preguntarnos algo? No, creo que no hay preguntas de parte de nadie. Eso parece. Todo quedó claro. Mira, ahí salió una. Ahí salió ¿Qué una. diferencia hay entre guardarlo como PST o en bots? Eso ya depende del tipo de archivo, la aplicación en donde vayamos a subir ese elemento. ¿Sí? Pronto ahí, digamos, lo vamos a hacer un servidor de correo por allí en Yahoo. Entonces puede que Yahoo admita lo que es en bots o PST. ¿Sí? Por lo general, pues el formato que se suele usar es PST. Entonces, es como depende donde lo vayamos a subir. Entonces, requiere un tipo de formato u otro. ¿Se mantienen las etiquetas? Las etiquetas cuando hacemos la exportación se genera como, bueno, no se guarda, no se guardaría como una carpeta, en una etiqueta, sino que solo se le antepone el asunto. Digamos, si lo tenemos una etiqueta importante, en el correo se va a anteponer importante. ¿Sí? Así lo podemos como identificar cuando hacemos esas exportaciones de correo. ¿Cómo asignar permisos para que ciertas personas puedan realizar el proceso? ¿Se puede asignar permisos específicos de admin en Vault? Sí, señor. Te voy a mostrar básicamente cómo asignar permisos aquí en nuestra consola de administrador. Básicamente vamos aquí, administrador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar. Por aquí, nuestra consola de administrador en cuenta, roles de administrador. Y aquí básicamente podemos crear un rol específico para Vault. Continuar y aquí simplemente seleccionamos el servicio, lo que es Google Vault. ¿Sí? Entonces aquí seleccionamos Google Vault, lo que deseamos, lo seleccionamos, continuar y ya haríamos la creación de ese rol y a continuación asignamos los usuarios. Asignamos los usuarios que van a tener ese permiso. Así es como creamos como ese rol por allí. Listo, listo. ¿Alguna otra preguntita por allí que les pueda ayudar? Listo. Entonces, yo creo que ya terminaríamos la capacitación por allí, Adriana. Listo, Eden, muchas gracias. Le agradecemos a todos su asistencia. Espero que haya sido muy valiosa esta información para el desarrollo de sus actividades en la empresa. Gracias, Edwin. Dale, con gusto.